Hola a todos, en esta lección vamos a aprender más sobre Blade, el motor de plantillas de Laravel. Vamos a comenzar aprendiendo cómo podemos pasar datos a nuestras vistas. Por ejemplo, desde la ruta de notas vamos a pasar un listado simple de notas a nuestra plantilla notes.index. Para ello voy a crear una simple variable de PHP llamada notes y voy a agregar varias notas. Como puedes ver, cada nota va a ser una simple cadena de texto, al menos por ahora, y vamos a ver cómo podemos pasar entonces este arreglo a nuestra plantilla. Porque, por ejemplo, si regreso a index.blade.php e intento imprimir la variable notas, lo cual puedo lograrlo simplemente con PHP, podremos ver que esta variable no existe. Así que necesito regresar a mi archivo de rutas y ver cómo puedo pasar estos datos a mi plantilla. Hay varias formas de hacer esto. La primera es utilizando el método with, que vamos a encadenar luego de llamar al helper view. Pasemos acá como primer argumento el nombre que queremos para nuestra variable dentro de nuestra vista. Este nombre, por supuesto, no tiene por qué coincidir con la variable de PHP. Podríamos colocarle acá un nombre diferente. Y como segundo argumento vamos a pasar el arreglo que está en nuestra variable de PHP notes. Si regresamos al navegador y recargamos la página, podemos ver que tenemos este arreglo ya dentro de nuestra vista, es decir, como una variable disponible dentro de nuestra vista. ¿Y cómo podemos mostrar estas notas con un mejor formato? Para hacer esto vamos a copiarnos una de estas tarjetas de notas estáticas que ya tenemos en nuestro diseño. Vamos a pegarla acá. Vamos a eliminar el texto que tenemos de forma estática. Y vamos a colocar el texto de nuestra nota. Por ahora, como solamente tenemos el texto plano, no tenemos título y descripción de forma separada, vamos simplemente a duplicar el texto dos veces. Mientras vemos cómo podemos mejorar esto un poco más adelante. En este caso vamos a obtener un error, porque nosotros no tenemos una variable llamada note, tenemos una variable llamada notes en plural, y esta variable contiene un arreglo. Así que, ¿qué te parece si utilizamos un for each para hacer un loop de estas notas? De esta forma. Esto es simplemente PHP plano. Es decir, esto funcionaría en cualquier otra plataforma, aun si no estuviésemos utilizando Blade y Laravel. Utilizando la sintaxis alternativa de PHP podemos cerrar el for each de esta manera. Pero cuando abrimos nuestro for each debemos utilizar dos puntos justo después de cerrar el paréntesis. Esta es una sintaxis alternativa de PHP que encuentro más amigable cuando trabajamos con vistas, donde mezclamos HTML y PHP. Muy bien, de vuelta al navegador podemos ver el resultado. Acá tenemos nuestras 5 notas estáticas. También podemos utilizar la sintaxis corta para imprimir el contenido de la variable note para cada nota. Sin embargo, trabajar con PHP plano dentro de nuestras vistas tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es el tema de la seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa si estas notas provienen de nuestros usuarios y uno de estos usuarios es un usuario malicioso que quiere insertar código de JavaScript en nuestra página? Y aunque yo voy a colocar un simple alert, este podría ser un código malicioso más avanzado. Por ejemplo, imagínate que tu sitio web acepta pagos con tarjetas de crédito. Un usuario podría colocar un código de JavaScript para intentar robar estos datos de las tarjetas de crédito de tus usuarios. Así que este podría ser un problema de seguridad bastante grave. De vuelta al navegador, si recargamos la página, podemos ver cómo el código malicioso de JavaScript ha sido ejecutado. Así que si quisiéramos trabajar en nuestras vistas con PHP plano, deberíamos tener esto muy en cuenta y protegernos utilizando funciones como por ejemplo HTML entities, de manera de escapar nuestro código. Por ejemplo, de esta forma. Y como puedes ver, ahora el código de JavaScript aparece como texto plano en HTML. Quiere decir que ha sido escapado de forma correcta, al menos en nuestro ejemplo. Afortunadamente, con Laravel no tenemos que mezclar PHP con HTML y Laravel también nos protege automáticamente de este tipo de ataques
si nosotros simplemente utilizamos la sintaxis de Blade. En la lección pasada te expliqué, por ejemplo, cómo podemos imprimir datos utilizando esta sintaxis de dobles dos llaves. De esta manera podemos imprimir la variable note. Si recargamos la página podemos ver que tenemos el resultado de antes. Laravel se ha encargado de escapar este código de HTML o JavaScript por nosotros. Y para nuestro for each tenemos también una sintaxis que es más sencilla y amigable. En vez de abrir y cerrar PHP, simplemente vamos a colocar una arroba y vamos a cerrar nuestro for each con for each precedido de una arroba de esta forma. De vuelta al navegador, si recargamos la página podemos ver que tenemos el mismo resultado de antes. Y a pesar de que Blade nos brinda directivas para estructuras de PHP como if y for each, también tenemos otras directivas o estructuras que no existen en PHP. Por ejemplo, la directiva for else. Imagínate que nuestro listado de notas podría estar vacío. Vamos a utilizar for else con for else. Y en el medio, antes de cerrar nuestro for else, vamos a utilizar la directiva empty. Desde acá vamos a imprimir, no tenemos notas. ¿Ok? Como podemos ver, no tenemos ningún resultado diferente de antes, pero si nos vamos a browse-web.php y comentamos todas estas notas para que nuestro arreglo de notas esté vacío, y regresamos a la vista, podremos ver el mensaje no tenemos notas. Es decir que Laravel va a imprimir este mensaje si lo que pasamos a través de la directiva for else es un listado vacío. Muy bien, y a lo largo de los años he escuchado a otros desarrolladores decir que existen un par de desventajas del uso de motores de plantillas. Una de ellas, por ejemplo, es que debemos aprender un nuevo lenguaje que es diferente a PHP. Afortunadamente, este no es el caso con Blade. Todo lo que tenemos dentro de nuestras dobles dos llaves son expresiones válidas de PHP. Por ejemplo, podemos llamar a la función rand para imprimir un número aleatorio entre 1 y 1000. De vuelta al navegador podemos ver el resultado. La otra desventaja que he escuchado nombrar es el tema de rendimiento. Puesto que esta plantilla debe ser compilada o transpilada de alguna forma, esto podría afectar el rendimiento de nuestra aplicación. Esto tampoco es cierto porque si nos vamos al directorio Storage, Framework Views, podremos ver un listado de plantillas compiladas por el framework. De hecho, si las elimino de esta forma y regreso al navegador, podremos ver un nuevo archivo y este archivo no es más que nuestro listado de notas que ha sido compilado a PHP plano, como puedes ver acá. Y una de las ventajas, como te estaba comentando, es que Laravel se encarga de agregar esta función o el llamado a esta función que no es más que un wrapper a HTML Special Charts con un par de pasos extra, pero básicamente la utilidad de esta función es escapar HTML y JavaScript en nuestras plantillas de Blade. Así que podemos utilizar este poderoso motor de plantillas prácticamente sin ninguna desventaja real, puesto que el rendimiento es casi el mismo a que si trabajásemos con PHP plano. Aparte nos brinda estas funciones de seguridad que ya te comenté. Y si resultara el caso de que quieres realmente forzar imprimir HTML y JavaScript desde tu plantilla, puedes hacerlo utilizando esta directiva. De vuelta al navegador podemos ver el resultado. Podemos ver nuevamente el código malicioso, es decir que este JavaScript ha sido ejecutado. Por lo que si vas a utilizar esta interpolación debes tener muchísimo cuidado de que tu código se encuentra escapado de forma correcta. De lo contrario, una vez más te puedes exponer a este tipo de ataques XSS. Muy bien, ¿y qué sucede si nosotros quisiéramos imprimir, por ejemplo, esta variable no como una variable, pero como texto plano? Vamos a suponer que estamos escribiendo de forma estática una nota para hablar sobre Blade. Permíteme copiarme una de estas notas, pegarla acá debajo y vamos a decir que esta es una nota sobre Blade. Ok, por ejemplo, puedo colocar acá para imprimir
una variable con Blade, utilizamos esta sintaxis. En este caso, si regresamos al navegador, podremos ver un error. La variable mi variable no ha sido definida. Por supuesto, en este caso nosotros no queremos imprimir el contenido de esta variable que no existe. Queremos, de hecho, imprimir este texto tal cual. Para lograr esto, simplemente debemos agregar una arroba antes de nuestra interpolación. Y como puedes ver acá, el código aparece de forma estática, a pesar de que necesita algo más de formato. Pero puedes ver la idea. Si quisiéramos imprimir una directiva, podríamos tener el mismo problema que antes. Pero una vez más, simplemente vamos a agregar una arroba antes del texto con nuestra directiva. Y acá tenemos el resultado de antes. Si quisiéramos agregar mucho código para explicar Blade, una opción es utilizar la directiva verbatim. De esta forma. Cerramos con end verbatim cuando ya queramos terminar de agregar nuestro texto plano. Como puedes ver, todo lo que esté dentro de esta directiva verbatim se va a imprimir como texto plano en vez de que Laravel intente parsearlo con Blade.